Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Francisco Sea. Pascal, buenas noches y buenas noches a todos. Ángel Verdugo. Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Una semana de intensa discusión sobre la violencia en los estadios, en concreto en el fútbol, a raíz de lo que ocurrió en el Estadio Jalisco de Guadalajara, que dejó a una veintena de policías lesionados. Una gran violencia, hay 18 detenidos, hasta ahora siguen las investigaciones sobre qué fue lo que ocurrió. Esto ya tuvo consecuencias en el fútbol, la prohibición de que algunos grupos de animación, también llamados barras, no puedan presentarse en los estadios. También la Cámara de Diputados aprobando pues de manera muy rápida una modificación a la Ley General de Cultura Física y el Deporte para sancionar este tipo de conductas, y una gran discusión pública que vamos a tratar de aportar con algunos elementos aquí en Círculo de Ideas. Comienzo contigo, Ángel Verdugo. ¿Cómo viste los hechos y cómo has visto la discusión? Primeramente debo aclarar, antes de responder a tus preguntas, que no soy aficionado al fútbol. O sea, ni Twitter ni fútbol. Así es, ni fútbol. Es más, las veces que he osado dar una opinión pública al respecto me ha llovido. Pero si ves el fútbol. No, casi no. Prácticamente no lo veo. O sea, sé lo básico, 20 individuos corriendo desaforados 22, en torno a un balón para intentar meterlo en algo que llaman la portería y dos flojos parados ahí. Oye, no se requiere mucha ciencia para eso. Sí, es muy ¿no? básica esa definición. Entonces, lo primero que debo señalar es que me extraña mucho la sorpresa que se ha generado en torno a los acontecimientos de hace ya 8 o 9 días, porque fue el sábado de la semana antepasada en el Estadio Jalisco. ¿Y por qué me sorprende que se sorprendan? Porque si nosotros revisamos no la historia contemporánea del país, sino lo que sucedió durante 2013 en el Distrito Federal, en Oaxaca, en Chilpancingo, para poner 3 casos emblemáticos, pues prácticamente durante meses estuvimos viendo lo mismo e incluso peores enfrentamientos. ¿Te refieres a la agresión a la agresión a la policía? Es decir, que hasta la saciedad vimos, no las imágenes, veíamos acontecimientos nuevos todos los días. Incluso si nos vamos al 1 de diciembre del 2012, en la toma de posesión, el día de la toma de posesión del presidente Peña Nieto, pues aquellos enfrentamientos no sucedió nada, y no solo la ley, no se planteó la aprobación de una ley, sino que las normas que existían, la Asamblea Legislativa redujo las penas para que pudieran salir estos asesinos en potencia con fianza. Los acontecimientos posteriores demostraron que fue un error absoluto, pero hemos visto la destrucción de propiedad pública y privada en la total impunidad, los intentos, cómo han tratado a los guardianes del orden o del desorden, como gusten, las imágenes estas donde están con los extinguidores, donde están con los botes de aerosol. Es decir, no es nuevo este comportamiento en el país. No es nuevo. Bueno, el caso de Excelsior, un camarógrafo, no le roban una cámara ahí en Reforma y Bucareli, y el delincuente, el que se la roba haciendo orgulloso, mostraba y levantaba la cámara, y nadie ha hecho absolutamente nada. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tiene el fútbol que cuando sucede, ¿por qué es diferente? ¿Por qué ese trato desigual? ¿Qué serán los aficionados, los que asisten, ciudadanos de primera, los elegidos del señor o los elegidos de la Federación Mexicana de Fútbol, para que de inmediato
un dictamen que tenía meses congelado por la oposición de 3 diputadas. Una del Movimiento Ciudadano, una del Partido del Trabajo y una del Partido de la Revolución Democrática, y estaba congelado eso. No obstante los esfuerzos que un compañero aquí que participa con Paco en su emisión de Reporte 98, Gerardo Lisiaga, hoy diputado federal, no obstante los esfuerzos porque subiera al Pleno, no le permitieron. Y en la votación que se dio en el Pleno, esos 3 partidos se opusieron. En el PRD hay que decir que estuvo dividida la votación. ¿Por qué? Porque incluye una pena corporal, pena de cárcel de 4 años y medio, la cual puede salir con fianza, porque si el delito tiene una penalidad menor a 5 años, la media aritmética, puede salir con fianza. Entonces, estamos ante una situación donde esa propensión que tenemos a legislar para problemas específicos en vez de legislar de manera general, porque el problema de la violencia de la masa, de la turbamulta, llámense Centes, CETEC, Darquetos, Punquetos, Ocupas, Panchos Villas, Esme, lo que sea. Al final de cuentas, la conducta delictiva es la misma. La cobardía amparada en el anonimato de la masa hace que se den estos actos. Antes de entrar al aire platicábamos con Humberto cómo esta persona casi le desbarató la cara a un policía tirado ahí a patadas. Es decir, ¿qué esperar de eso? Entonces, ¿habrá posteriormente alguna ley o un capítulo específico para que castigue la violencia en los torneos de tenis, por ejemplo? ¿El torneo abierto de Acapulco merecerá un apartado especial? Yo creo que así no debe legislarse. Yo creo que la ley debe ser general y debe incluir las figuras delictivas que se configuren independientemente del lugar donde se den, si es un estadio de fútbol, si es un llano donde están jugando tochito o si es un estadio de béisbol. Por lo demás, esta violencia que se ve con estas aglomeraciones del lumpen no se ve en los estadios de béisbol. Es decir, ¿tendrá que ver algo el tipo de deporte, por ejemplo? Digo, lo pongo, o sea, podrá reírse Paco que él no es aficionado al béisbol. No, sí soy aficionado. Pero la verdad es que, o sea, es un deporte que requiere que este es de otro sector social, aunque duela esto, pero esa es la realidad. Entonces, lo dejo yo ahí. ¿Podremos enfrentar y resolver los problemas de este país desde la legislación, legislando por pedacitos, por problemitas? Mi opinión es que no y que se está cometiendo un error. Debería haberse aprovechado para hacer una legislación amplia que incluyera estos comportamientos vandálicos de quienes, amparados en el anonimato de la masa, son asesinos en potencia. Es realmente una suerte que no muera gente. Gracias, Ángel. Creo que Ángel ha puesto muchos temas sobre la mesa y a ver, lo que ocurrió en el Estadio Jalisco, Paco Sea, tiene que ver con el espectáculo, con el fútbol, tiene que ver con el tipo de grupos de animación que se han creado, tiene que ver con un factor de imitación de lo que se ha visto en las calles, en protestas políticas, donde efectivamente, como dice Ángel, pues se ha atentado contra policías, yo me atrevo a decirlo, en un afán de matarlos, porque nadie le lanza un cóctel molotov a un policía para hacerle cosquillas, ¿verdad? Claro. Nadie lanza piedras con otro motivo que no sea lesionarlo o incluso matarlo. ¿Con qué tiene que ver lo que ocurrió el sábado? Nada más, me gustaría hacer algunas aclaraciones a lo que dice Ángel, porque creo que hay algunas imprecisiones. La primera, no es una legislación que nada más castigue lo que pasa en los estadios de fútbol. Incluso si la violencia se da en un estadio de béisbol, la pena será la misma. Entiendo el punto de vista de Ángel en cuanto te dice... De no legislar a la medida. De no legislar a la medida. Sí. Fue además de todo, como bien decía, esta propuesta estaba congelada desde octubre del año pasado. Y como tenemos una Cámara de Diputados reactiva, ¿no?, a las cosas, entonces ya cuando vieron las escenas dijeron, mejor vamos a aprobarla antes de que algo más vaya a pasar. Reactiva al tema de la opinión pública, ¿no? O sea, por supuesto. Sí. Eso fue lo que sucedió. En el asunto del fútbol en específico, yo creo que Ángel a lo mejor no comprende el sentimiento porque no le gusta el fútbol.
Yo me acuerdo que la primera vez que fui a un estadio, y ahí creo que es a donde va el asunto, la primera vez que fui a un estadio tenía 6 años y salí como de los niñitos esos que salen a la cancha de la mano de Miguel Marín, y ha sido uno de los momentos que al día de hoy no lo puedo olvidar. Imborrable. ¿no? Y por lo menos en aquella época y hasta el día de hoy, ir a un estadio era una gran experiencia. Era una experiencia de familia, era una experiencia de ir todos juntos, una experiencia que lo que más te pasaba era que te echaran agua de riñón. Eso ha pasado desde hace mucho tiempo. Oye, pero déjame hacer una pausa ahí. México se quemó un estadio a raíz de una diferencia sobre un partido de fútbol, un estadio que era de madera, ¿no? Total, me digo, pero... El Parque Asturias y el árbitro era Fernando Marcos. Así es. Ya de aquellas épocas de la historia, maestro Musacchio. Lo digo como un apunte es un hecho histórico. Qué buena memoria. Pero un realmente, hecho histórico. después de ese evento, que por supuesto no me tocó vivir, A mí porque tampoco. me tocaron Qué los buena memoria, me reconócelo. tocaron los estadios de concreto, ya no los de madera. Pues bueno, realmente era una buena experiencia ir. Al paso del tiempo, y tú y yo, por ejemplo, que compartimos la frustrante afición por el Cruz Azul, yo creo que tú también te has dado cuenta cómo cada día es más peligroso ir incluso al Estadio Azul, en donde nunca pasaba nada. O sea, y deja que haya grupos de animación. Había grupos de animación que estaban encabezados por un tipo simpáticos como el gordo, no sé qué. Ordóñez. Ordóñez, que se murió. Y entonces era realmente un espectáculo. Y ver a los papás que llevaban a los hijos y le ponían la camiseta era algo muy bonito. Entonces, lo que sucedió en el Estadio de Jalisco es algo que ha empezado y se ha dado, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo con Ángel, como el resultado del reflejo de la violencia que está viviendo el país y sobre todo de la impunidad que se está viviendo en el país, porque si tú estás viendo que en la calle están matando y están moliendo a golpes a un policía, pues en un estadio no tiene por qué ser distinto, ni tiene que ser diferente. El asunto de la pena es una pena que además de todo lo podrá ya aclarar el abogado, por supuesto, que es una pena que se suma a los demás delitos que se pueden cometer. Supuesto, claro. O sea, si yo cometo lesiones, además de eso voy a tener esta pena. Pero también incluye, por ejemplo, el que tú puedas poner en riesgo la salud de la persona, como por ejemplo el lanzar orines a los demás. Y eso es una conducta que puede poner en riesgo la salud de una daño a la persona. propiedad, Daño a la propiedad del propio estadio. Pero creo que aquí las bondades de la ley, lo que tiene es otra cosa, es meter a la responsabilidad de esto a los que han sido siempre irresponsables, que es la Federación Mexicana de Fútbol, que lo único que hace es recabar la lana, y a los propios dueños de los equipos, que lo que han hecho durante todo este tiempo es comportarse de verdad de una manera totalmente irresponsable. Ahora, lo que hemos dicho siempre, ¿qué es lo que tiene la ley? Penas, por supuesto, en el caso de que haya estas conductas, una identificación de aficionados violentos, es decir, tienen los equipos que credencializar a sus propios integrantes de estas barras o de estas porras, tiene también la creación de un comisionado que será el que va a revisar las condiciones de seguridad del estadio o del lugar en donde se vaya a realizar un evento como este, como el caso de los Monster Truck, esto en Chihuahua, que hubo una gran cantidad de muertos porque dieron un aval sin más ni más, y además de todo, sanciones severas a los equipos que no cumplan con estas disposiciones. De ahí a que verdaderamente los credencialicen y cuando entren al estadio al violento no lo dejen entrar, hay una distancia de aquí tendrá que a Ontario. Sí, no, sí, o sea, eso es algo que veo muy difícil que lo puedan realizar, ¿no? A ver, Humberto Musacchio, has estado haciendo caras de desaprobación de algunos de los comentarios Así es. vertidos, entonces quiero darte la oportunidad de que empecemos a fijar las diferencias en esta mesa. Quiero establecer una clara diferencia entre lo que es una manifestación en las calles, de una manifestación de protesta, con la violencia en los estadios. Me parece que son dos cosas distintas. La violencia de cualquier género debe castigarse, hay leyes, se tiene que castigar para proteger a la sociedad, de esto no tengo duda, creo que todos estamos de acuerdo. Pero me parece que hay que ser muy claros en este asunto de no buscar la penalización de las manifestaciones callejeras, por ejemplo, por hechos políticos. En el caso de los estadios, me parece que la principal responsabilidad recae en quien organiza ese juego, sea el club, sea el dueño del estadio, porque si yo hago una fiesta en mi casa y acaba a balazos y con muertos, el responsable soy yo. Oye, pero si hay enfrentamiento afuera del estadio.
que también lo ha habido, ¿eh? Afuera del estadio, si es vía pública, es responsabilidad de las autoridades municipales. Eso no hay duda. Pero ¿cómo separarlo, Humberto? O sea, ¿cómo separar lo que está La pasando separación se dentro da de donde afuera? empieza el estadio, donde empieza la propiedad privada y donde termina la pública. Yo creo que eso es lo que hay que aclarar. Otra cosa es que los dueños de los estadios o los dueños de los equipos tienen que solicitar con anticipación un cierto número de policías para cuidar el orden. Y parece que en el caso del Estadio Jalisco no eran suficientes los policías que había. Pidieron menos o mandaron menos, eso no he visto que se aclare debidamente. Pero yo sí quisiera ser muy claro en eso. O sea, tuvo que haber reflejo. Lo que ocurre en la calle no tuvo incidencia. Esta es una sociedad crispada. Si el 60% de las familias vive con 8,000 salarios de 8,000 pesos mensuales, pues lógicamente esta es una sociedad muy inconforme y esa inconformidad busca salidas equivocadas. Pero esa gente que está ahí en los estadios y que simplemente una camiseta de cualquiera de los equipos vale varios cientos de pesos. Todos ellos traen su celular, se comunican por las redes sociales. Es decir, no estamos hablando aquí de depauperados, no estamos hablando de yo estoy de acuerdo, no digo que sean potentados, pero yo creo que el esos nivel... muchachos son reclutados generalmente muchachos, en sectores sociales había treintañeros ahí. Humberto, el número de policías no es un factor. Pueden haber mandado a 5,000. El asunto es que no tienen ni la menor idea de cómo manejar esto. Una policía que no sabe qué hacer. Eso es otra cosa. Bueno, pero quiero mencionar otra cosa en favor de lo que dice Ángel. En la universidad, por ejemplo, es tradicional que los llamados grupos de animación política sean organizaciones de delincuentes. ¿No? Los porros de vieja empezaron en el fútbol y que americano, los usan para animación en los juegos deportivos, sí, pero también los usan para agredir a los estudiantes grupos, independientes a los organizados de izquierda, etcétera. Así es, claro. Ese es un asunto muy viejo en la universidad. Acuérdate de Ángel Yamín nos tocó... El director de las prepas, Buenrostro, que era el que tenía un grupo grande de porros Méndez en los años Monstruo, 60. le decían, por cierto. Bueno, si quieres cerremos, Humberto, y después haremos una pausa y escucharemos al resto del panel. Bueno, lo que me parece que es una conclusión obligada es que fuera del estadio hay autoridades que deben ejercer la ley y aplicarla conforme a lo que dice, porque tampoco es cosa de que la apliquen los policías a su criterio. Claro. Y dentro de los estadios, que es una propiedad privada, yo creo que las cosas deben ser debidamente ordenadas, debe haber vigilancia suficiente, es responsabilidad de quien organiza la fiesta que haya seguridad para todos. Entonces me parece que por ahí nos podemos ir, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa, regresamos con esta discusión, no se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando el día de hoy sobre la violencia en los estadios de fútbol, la discusión pública que se ha suscitado a raíz de los hechos en el Estadio Jalisco y también pues, las implicaciones que esto ha tenido en decisiones del Poder Legislativo, como la Cámara de Diputados que aprobó reformas el jueves pasado a la Ley General de Cultura Física y el Deporte. José Luis Vargas, ¿tú cómo ves las cosas? Pues, a ver, primero lo que yo diría es un poco en el mismo sentido de que Ángel, no soy aficionado al fútbol y considero que puede ser, al igual que cualquier deporte, puede tener un grado de virtuoso, que los deportes pues, en equipo son benéficos para pues, la juventud y demás. Pero ver esas escenas de pues estos descerebrados, el nivel de agresión. El nivel de agresión. A mí me llamó mucho la atención. Es verdaderamente escandaloso. Y sobre todo verlo que es hacia la autoridad, que ese es un tema que es donde yo quisiera... Pues, si no es entre aficionados de uno y otro equipo. Insisto, es una Estaría mal. acción o una actitud de descerebrados, pero viéndolo hacia la autoridad me parece que es un mensaje pues muy fuerte. Y creo que es muy fuerte porque lo que está de trasfondo, ya sea marcha, sea un estadio, pues es una falta de respeto generalizada a la autoridad y una
imagen de la sociedad donde no hay consecuencias suficientemente graves Lo que decía Paco de la impunidad. cuando se atenta a la autoridad. Yo quiero ver que, hemos visto que estos tipos de escenas pues se dan, por ejemplo, en Inglaterra, países primermundistas, en Holanda, se dan este tipo de violencias, pero creo que la Pero no contra la diferencia, policía, ¿no? la diferencia, exacto, la diferencia es contra quién se da y segunda, las consecuencias que existen. Yo quiero ver que alguien de estos jóvenes o delincuentes, que es lo que son, estén del otro lado de la frontera en los Estados Unidos y que le hagan eso a un policía y ver cómo la cantidad de implicaciones que tiene para el resto de su vida en su estatus jurídico y en su esfera de derechos. Me parece que eso es un poco lo complicado, que veo que pues por más que se crean estas instituciones, estas normas, que me parece en el mismo sentido que Ángel, que pues al final los delitos ahí están, son lesiones, son delitos contra la autoridad y múltiples otras violaciones que existen, pero el tema es que si no se aplican las básicas, pues no entiendo para qué seguir generando O sea, ¿a ti se te hace, no sé, innecesario, inútil estas modificaciones? Mira, a ver, a lo mejor pueden ser buenas. Sí. Lo que me preocupa es lo que ahorita decían, este nivel de reactivo que tiene toda la sociedad para cuando nos escandaliza algo, pues simplemente hacer como que hacemos y luego volver exactamente al mismo estatus de las cosas, que es la no aplicación de nuestro régimen legal básico. O sea, creo que no se tiene que encontrar fórmulas científicas para resolver la violencia en un estadio de fútbol. Lo que se tiene que hacer es aplicar las normas básicas y lo que se tiene que hacer, evidentemente, es que haya un miedo, un temor hacia la autoridad, como pues que es quien verdaderamente tiene el aparato coactivo del Estado y que frente a violaciones y transgresiones hacia la propiedad privada, hacia las personas y por supuesto hacia la autoridad, tiene que haber una reacción enérgica, inmediata y contundente. Si no vemos eso, como no lo vimos en las marchas de hace unos meses y vimos la agresión también a los granaderos, si no vimos consecuencias como fue las afectaciones al periódico Excelsior y a muchas otras Los medios. Y propiedades privadas, ¿no? Pues evidentemente la imagen que se queda en esta sociedad y sobre todo en estos jóvenes, que sí creo que también hay una parte ahí sociológica que no es mi papel explicarlo, ¿no? ¿Por qué esta reacción tan violenta y si hay o no oportunidades de los jóvenes y si un poco en el sentido de como lo planteaba Humberto? Pero me parece que sea cual sea la motivación, si no hay una consecuencia enérgica y no se entera toda la sociedad que hubo que se pagó por esas acciones, pues me parece que a lo que alientas esas siguientes sociedades, a siguientes jóvenes a decir, pues yo también lo hago, y además eso me hace incluso crecerme entre mi propio grupo. Pepe, buen día, ¿tú cómo lo ves? Bueno, tengo algunos acuerdos y otros desacuerdos. No puede uno... ¿Eres aficionado o no? puedo. Primera. Sí, a ver, por cierto, yo sí. Yo sí soy aficionado al fútbol. Una pregunta aquí importante es, ¿qué van a hacer Ángel Verdugo y José Luis ahora que viene el Mundial de Fútbol? Ya, se van a ir de México. Se van a aburrir, pero a cualquier lado del planeta que se vaya. Oye, se van a ir a surfear. Ahorita vamos a decir, ahorita... A ver, ¿tú sí eres aficionado, Pepe? Buen día. Sí, yo aficionado de toda la vida. ¿A cuál le vas? A los Pumas. Para eso me gustaba. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, vamos. Luego discutimos eso. Musakito, ¿a qué equipo le vas? Pues no, ya no tengo. Es que Por la edad, Pero ya si no eres- tengo- Parece político priista. Le iba al Atlético Español, pero como se quemó el estadio ya. Como es de la Al Barça, al Barça. como es del sector a ver. juvenil del INAPAM, ya no tiene. Ahora, yo creo que no se puede comenzar a abordar este tema sin lamentar totalmente la agresión que sufrieron los policías. Confirman que son un grupo, pues ya que en ciernes de convertirse en grupo vulnerable en esta sociedad, y sobre todo confirma pues el bajo prestigio social que tiene, ¿no? La facilidad, tú lo decías, se ataca a la autoridad, sí, se ataca a la autoridad, pero también por el bajo reconocimiento y el bajo prestigio y fama pública que tiene la policía, y yo creo que es un asunto que nos debe de preocupar a todos. Ahora, dicho esto,
Y además viendo que también ha habido, contamos con leyes que permitieron que ahí haya habido, hasta donde entiendo, ya algunos detenidos y algunos sancionados por las agresiones. Es decir, no estamos sin leyes, hay leyes que se pudieron aplicar. Comentábamos hace un rato y decíamos, bueno, es que de repente cuando hay problemas que para el Estado no sabe cómo enfrentar, pues o crean una ley o hacen una comisión. Pero déjame detenerte ahí porque sí, es interesante lo que dices. En Guadalajara, en el estado de Jalisco, a raíz de los hechos en el Estadio Jalisco, pues sí hubo detenidos, sí parece haber una acción judicial eficaz. Ya tienen auto de formal presión. A diferencia de lo que ha ocurrido en el Distrito Federal. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, me parece que es un asunto de eficacia policíaca, pero en cualquier lado, en ambas ciudades se cuentan con las leyes suficientes como para cuando se comete un delito de este tipo, como agredir a un policía, pues pueda ser perseguido es voluntad política, y sancionado. ¿No? Entonces, o eficacia, o capacidad, o voluntad política, cualquiera de ellas. Pero las leyes ahí están. Y en efecto, regresábamos, y ahí coincido con Ángel, cuando no sabemos cómo resolver un problema social como este, o que puede tener, pues ser expresión de un problema social, pues creas o una ley o creas una comisión. El asunto estaba ahí, como bien decía Ángel, congelado en el Senado, se había tratado de impulsar, pero se había detenido, y finalmente, al calor, evidentemente, de la coyuntura, sacas esta ley. Estaba congelado en la Cámara de Diputados, no en el Senado. Perdóname, sí, en la Cámara tienes Por cierto, razón. hay que aclarar Ahora que va el jueves fue aprobado en la Cámara de Diputados, todavía tiene que ir al Senado. Así es. Exacto, fue una iniciativa en la Cámara de Diputados y todavía falta que llegue. Ahora, la pregunta de fondo es si una ley como estas, o podemos confiar en que una ley pueda entrar a resolver un problema como el de la violencia que se produce no solo en los estadios, sino en muchos otros lados, y ahí también coincido con Ángel, y a partir de aquí, digamos que entraría a la discrepancia, que es, a mí me parece que confiar en que una ley por sí misma, o simplemente una ley, cuando además ya las tenemos y no son suficientes, pueda resolver el problema, es confiar demasiado en esa ley, o incluso es una muestra quizá a veces hasta de cierto agotamiento de la imaginación política, porque hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Por lo pronto, evitar que generemos una ley de carácter general que pueda no solamente no resolver un problema específico de la violencia en los estadios, sino además crear, digamos, un cierto ambiente de criminalización de la juventud. Si nosotros damos la vuelta y vemos que no solamente es en los estadios, que tenemos un problema de violencia en otra clase de actos públicos, y si no ustedes se han dado una vuelta por algunos de los bares y centros nocturnos, por ejemplo la zona conurbada del Estado de México, en Ecatepec, donde se dan los bailes de los perreos, pues son absolutamente violentos, o problemas como la desaparición de jóvenes que están multiplicándose a través de las redes sociales. Me parece que ahí hay otro problema, y en todo caso me parece que la violencia que estamos viviendo es un síntoma que debemos de voltear a ver, y no solamente quedarnos en el vandalismo que se produce en los estadios, sino que es reflejo de un problema social mucho más profundo y que tiene que ver con la falta de futuro, con la falta de expectativas, con el desempleo, en fin, creo que los problemas los conocemos. El tema, y por eso me parece que no confío en que una ley pueda resolverlo, es porque creo que hay que entrar a otra clase de medidas que van desde incorporar, por ejemplo, lo decía Humberto, y ahí coincido con él, la responsabilidad de la federación y de los estadios. Pero ya está incorporada la ley. ¿Cómo pueden cooperar? ¿Cómo pueden educar? ¿Cómo pueden tener ascendencia sobre sus propias barras? ¿Cómo pueden lanzar mensajes que disuadan, que preparan? Oye, tienen ascendencia sobre sus barras, ¿eh? Son los que pagan a los delincuentes que las dirigen, hombre. A ver, aquí, ellos son los que organizan. Entonces la ley tendría que ir por otro sentido. A ver, vamos a... Hay varias aclaraciones. Ya se está haciendo una ensalada de todo. Pero no, lo que pasa es que, como dicen en la Cámara, ya que estamos muy legislativos ahorita, muy legisladores, para alusiones personales.
Paco da esa experiencia casi fundacional de salir de la mano de Miguel Marín, Portero, un héroe, portero inenarrable. egregio. 3 veces campeón. Así es, Sí. ¿verdad? Pues yo podría dar ejemplos de jugadores de béisbol a los que veíamos en Ciudad Obregón hace 60 años, pero eso no nos convierte ni a ti ni a mí, por fortuna, en esas personas. Es decir, yo creo que hay algo más, y aquí seguramente habrá oportunidad para abordar un poco más en lo que señala Pepe. Es la primera aclaración. Segundo, el problema de Humberto cuando dice que no hay que criminalizar la protesta social y no compararla. O sea, no decir es que lo que sucede en el estadio es lo mismo que de los punquetos, darquetos, y ahora surgió un nuevo grupo de estudio de la filosofía de Heidegger, los ocupas, porque son los que se han doctorado, ¿no? Además, con K, además, ¿no? Así, no sé si sea K por lo de caca, No pero son tan bueno, nuevos, ocupas, ¿verdad? Un homicidio es un homicidio, se cometa en la calle, o se comete en un estadio, o se comete en una casa. ¿Y? Entonces, lo que quiero decir con esto, Humberto, es que cuando esta turbamulta mata a un policía, no importa si lo hizo en Bucareli y Reforma, si lo hizo en Congreso de la Unión, en la puerta principal de San Lázaro, o en el Estadio Jalisco. acuerdo. o Es en un el estadio. homicidio. Punto, ¿De acuerdo? es homicidio. Muy bien, continuamos entonces. Yo creo que aquí estamos otra vez glorificando, poniendo en un altar a la ley. Ya los diputados, al menos ellos ya se lavan las manos, dicen yo ya aprobé, yo ya cumplí. Muy bien. En el Senado vamos a ver qué es lo que sucede. El problema de la violencia de estos grupos es variado en el tipo de actos que realizan y contra quién los dirigen, y segundo es también variado en el lugar donde los realizan. Les doy un ejemplo para terminar. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la mala suerte de coincidir en Insurgentes rumbo al sur cuando hay juego, ya sea en el Cruz Azul o en Ciudad Universitaria. Como yo no soy aficionado al fútbol, o sea, no estoy atento a los calendarios, pero aquello es de dar miedo cuando va una familia a vuelta de rueda, porque los señores secuestran, no camiones, porque ya por Insurgentes solamente pasa el Metrobús, cuando van por las ventanas del Metrobús mentando madres a los que van en el vehículo, aventándoles objetos. Y como dijo Humberto, fuera del estadio estaría la autoridad o eso. Y lo curioso es que les detienen el tráfico para que pasen los muchachitos. Esos son los de Pumas. ¿eh? Bueno, y los de Cruz Azul, No, y los de posible, Cruz Azul unos ahí cuantos, en- ¿no? Pocos. En Ahora, Nápoles. ¿qué es lo que O 40,000. pasa aquí? Que hay un temor de la autoridad de ejercer, de aplicar la ley. Así como lo vimos en el 1 de diciembre del 2012, lo vimos infinidad de veces el año pasado en varios puntos de la Ciudad de México, y lo hemos visto en Oaxaca. Hace unos días, cientos de personas secuestrados en un centro comercial. Incluso hay unas imágenes que se han pasado en Excelsior TV, donde están unas señoras mayores con la cara así de asombro, y está un tipo que se subió en el hombro, otro pintarrajeando el lugar, y las señoras sin saber qué hacer. Es decir, ¿qué pasa si una señora de esas, por su edad, sufre ahí un ataque cardíaco y fallece? ¿Quién va a ser el responsable? Es decir, Bueno, ya pasó en el así Zócalo. es. ¿Ya Entonces, pasó? estamos ante una situación donde la impunidad o el temor de la autoridad, olvidémonos de la ley que está sujeta a la aprobación en el Senado, a las leyes vigentes. Ahora, lo último sería, ¿cómo podemos nosotros pedirles a estas personas que respeten la ley cuando ellos están viendo? Veamos el caso específico de Jalisco. Hay una serie de problemas, noticias que se han dado a conocer en relación con la malversación de fondos del gobierno anterior, escamoteo de fondos públicos de miles de millones de pesos, y los presuntos andan tan tranquilos y riéndose. Entonces van a decir, oye, y mira cómo anda aquel que robó y que causó esto, esto y esto. O los cadáveres tirados. O los cadáveres tirados, 30 y tantos. Tal cual. Entonces, estamos ante un problema que está extendido en todo el país y en todos los niveles, en todos los órdenes, de tal manera que esa gente dice, como bien decía Paco, ahí sí, oye, pues si él, yo también. Bueno, está caliente la discusión aquí en el panel. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Quiere hablar Paco Sea. Sí. Regresamos. Ay.
Vamos al Círculo de Ideas. Paco Sea. Bueno, aquí varias cosas importantes. Yo, además, esta ley también aplica en los estadios de béisbol. Yo respeto, si a lo mejor Babe Ruth saliste de la mano de él en el Yankee Stadium, no sé qué, pero digo, aplica de la misma forma. Digo, aquí estamos haciendo una mezcla y una mezcolanza y una ensalada de muchas cosas. Yo escuchaba ahorita a mi querido Pepe decir que la criminalización de la juventud y veía a Ofelia Guilmain con la mano aquí, ¿no? A ver, espérenme tantito. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, a ver, ¿por qué Ofelia Guilmain? Pues es que era muy, bueno, Libertad Lamarque. Y echarse un tango. Por la parte dramática. Exactamente. A ver, la ley no está dirigida a los jóvenes. A los estadios no van nada más jóvenes. Si vemos, además de todas las imágenes de los señores de Guadalajara, había una serie de barbajanes de 60 años que estaban ahí dándole vuelo a la hilacha. Entonces, a ver, primero nada que los jóvenes, ¿no? Después, yo sé que la ley pues no la podemos tener ni en un altar, ¿no? Porque la ley no se aplica en este país, ¿no? A mí, digo, he escuchado en esta discusión una cantidad de idioteces. En la Asamblea Legislativa hay que pasarles la aclaración, no en esta discusión, sino en la discusión. No, aquí solo respeto. En la Asamblea Legislativa dice perdón que se lo diga, pero un tarado dice hay que pasarles el alcoholímetro antes y después. Bueno, sí. Por Dios, no, pues el día que vayan a la Azteca, que abran las puertas a las 4 de la mañana para un partido a las 12 del día. Quien dijo eso nunca ha ido a un estadio. Segundo. Nunca ha ido a un estadio. En segundo lugar, cuando vas tú a un estadio de béisbol, se toma muchísimo más alcohol en un estadio de béisbol y la violencia no se da, porque yo siempre he dicho que el béisbol es un deporte que se hace 9 entradas para que te tomes 9 cervezas grandes, ¿no? Entonces, digo... No olvides los lentamente, ¿no? No olvides los extra innings. Exactamente. Entonces, digo, son propuestas muy tontas, de verdad, por decirlo Pero es lo querer mínimo. subirse a la discusión a veces sin idea. A lo Paco, estúpido, ¿no? o sea, que jamás ha ido en estadio. Pero ahora, a ver, estamos yéndonos nada más sobre el asunto punitivo de la ley. Lo que yo entiendo, o sea, a mí me parece verdaderamente difícil que esto vaya a pasar. Yo lo que veo verdaderamente positivo de esta ley es... Y algo que tú estabas diciendo, que hay que responsabilizar a los dueños de los estadios, ya está. Hay que responsabilizar a la federación. Ya está. Eso es precisamente lo importante. Porque estos señores son los que tienen la lana y a los que les va a doler que vas a tener que poner detectores de metales buenos en la entrada de cada estadio, que vas a tener que credencializar y que si va a haber algún hecho de violencia adentro del estadio, va a ser parte de tu responsabilidad y te van a cobrar un dineral. Entonces, ahora sí, a estos señores, ahora de que los vayan a credencializar y de que vaya a ser el mismo caso que pasó en Inglaterra, en donde los hooligans incluso llegaron al caso de ponerle el nombre al boleto para saber quién estaba sentado en cada lugar del estadio y saber a través de las cámaras de seguridad quién era el que se había levantado para tener un responsable. De ahí a que llegue eso, lo veo un poco complicado, pero la ley sí lo prevé. Vas a tener que poner verdaderamente cámaras en todos los estadios y saber qué es lo que está sucediendo. Entonces digo, ahí de eso de criminalizar y tal, son 4 años que, como bien decía Ángel, no es un delito grave, saldrá, pero es simple y sencillamente, y por eso se opuso la izquierda, lo cual no entiendo, A ver. O sea, no tengo ni la menor idea por qué se opone. Entonces, no mezclemos, ya estamos haciendo una ensalada aquí. Hay un tema que no hemos tocado, y antes de darle la palabra a Pepe Buendía, y que creo que vale la pena, porque ha sido parte de la discusión, las famosas barras, los grupos de animación. Hay quien ha propuesto pues que se acaben estas barras, diciendo que acabándose estas barras se acabará la violencia. ¿Ustedes qué opinan? Es una tontería. Evidentemente, cuando se copia este modelo de Argentina, Ya que nos deje hablar, que es, Angelito, hombre. él me dio la palabra, pero usted ni sabes de deporte, tú además. Entonces, a ver, ahorita pasamos con... Tú quieres hacer Humberto, fiesta, y Ahorita se te pasamos casa. con Humberto. En Argentina no se puede vender alcohol en los estadios y el problema de la violencia es igual o similar. Yo creo que ante la falta de, ¿cómo puedo decir?, aficionados o asistentes a los estadios, los clubes han utilizado este tipo de argumentos para jalar Para que se oiga gente, ruido, para que se oiga ruido, gente, para que se vea, porque hay partidos en el Estadio Azteca que se han celebrado con 500 o 600 asistentes, porque pues si tienes el negocio en la televisión o los anuncios, etcétera, entonces hay ahí una serie de elementos casi tramposos para llevar gente a los estadios. Creo yo que ese también sería uno de los objetivos que quizá tuvieron en un principio para llenar, porque la entrada A ver, pues, es un ingreso nada más para importante. agotar el tema de las barras. ¿Tú quieres opinar sobre las barras? Sí, quiero decir que la violencia no es patrimonio ni de los mexicanos ni de los pueblos pobres. No, de acuerdo. Cuando los
Mediarrojas de Boston acabaron con la maldición de Babe Ruth. Así es, efectivamente. Hubo un así es. encontronazo en las calles en Boston de policías O contra en civiles. Vancouver hace 2-3 años, Así cuando es. la final de Sí, hockey. sí, sí. No Vancouver, es... en Inglaterra lo hemos visto, en Holanda lo hemos visto, en Italia lo hemos visto. No tenemos el monopolio de la violencia, ni dentro ni fuera de los estadios. Sin embargo, lo que sí tienen ellos es una aplicación estricta de la de la ley, ley. y es lo que yo creo que Aquí todos debemos exigir así aquí, es, claro. no que hagan nuevas leyes. Pero lo primero que se le ocurrió por ahí a algún diputadete fue decir que hay que impedir que las barras vayan de una ciudad a otra. Eso es libertad de tránsito, eso está establecido en la Constitución. ¿Por qué van a impedirlo? ¿Cómo vas a Hay que saber impedir la quién? violencia en el Estado. Bueno, en Argentina Lo que llegaron a hay ese que punto, impedir- ¿eh? lo que En hay que Argentina impedir- las barras no viajan. Lo que hay que impedir es que entren al estadio. Eso es lo que hay que impedir. Pero ahora ellos mismos ya están desafiando a través de las leyes sociales que tienen 500 boletos y que adentro del estadio se van a volver a juntar. Y están retando Sí. para el 2 de abril que México juega, no sé, Contra Israel, Pero hay el contra Israel. derecho para evitarlo. Eso Sí, yo creo que dudo. no estás hablando de que Pues es si no hay un derecho, hay un inmueble chueco, privado. hombre. Ay, ver, Bueno, perdón, lo Pablo. acabas de decir. pero reservarse el derecho Pero a los admisión. boletos son de venta pública. Claro, pero es un, Entonces, pero a ver, es un no sé, inmueble me parece privado. que hay ahí un asunto jurídico. Usted mismo acaba de decir que si hay una fiesta en su casa, Sí, el responsable es usted, del y orden usted del invita a quien circuito quiera a su casa. No, Entonces, no, como es un no, estadio- no es por invitación. No, ¿cómo no? No En es tu por casa invitación. sí, en tu Tú casa tienes- sí. La invitación en todo caso se compra en la taquilla. Tú tienes todo el derecho de impedirle la entrada a un lugar privado, como tú lo has dicho. Bueno, si va borracho, si puedo. Pues si va borracho, si es armado. violento. Uno de los que están ahí consignados que tiene auto de formal prisión. Pero no puedes prejuzgar. Llevaba siete detenciones por En violencia. diferentes estadios. Pero ese es uno. No, Sí, pues claro, no pero puedes hay prejuzgar. muchos. No puedes prejuzgar con todos. Entonces, A ver, Pepe, perdón, no, perdón. que la fiesta es en tu casa. Hay yo una en mi cosa- casa no invito a cualquier carnal, ¿no? Pepe, buen día. Un punto que me gustaría ahí aclarar, porque a lo mejor lo desconozco, pero valdría la pena ver lo que ha pasado también en otros lados, cómo lo han resuelto, dado que es un fenómeno que no es exclusivo de México y al contrario, hasta en... Y tampoco es en nuevo. países desarrollados, países, economías emergentes, en todos lados lo hemos podido ver, en Brasil, en Inglaterra, etc. Bueno, ha habido guerras Pero una en cosa que, Centroamérica por ejemplo, por el fútbol, sucedió Honduras en y Gran Salvador. Bretaña, ¿no? Con sus hooligans, fue que, por ejemplo, el enfoque de la sanción no fue generar una nueva ley dirigida a los aficionados, tuvieron que hacer un reglamento, sí, pero dentro de eso, buena parte del enfoque era, por ejemplo, la sanción al club, que Claro. tenía que, por ejemplo, jugar el siguiente partido sin aficionados, A ver, sin pero que aquí hay una- participaran. Y en- ¿Por qué? en la ley Porque está considerado. eso se convierte Eso ya en una existe, medida incluso, ejemplar pasó. Eso para ya está. Pero Pero se aplica, en México pero se aplica, las varias veces se ha funciones de la aplicado. Federación Mexicana, ahora ya existe, ahora dentro de esta nueva ley, en estas modificaciones, ya existe la sanción económica del club por parte del Estado, ya existe también la clausura del propio estadio, existe también una serie de sanciones que son muy importantes que antes no había, porque los señores de la Federación Mexicana nada más veían esto y se quedaron callados, ¿eh? Se A quedaron ver, callados Paco. hasta muy entrada la semana. Paco, algunas de esas medidas ya existían. Pero al interior del reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol. no en la Esto ley. es para todos los deportes. Bueno, el tema era que no se aplicaban ni se ajustaban a él. Sí, eso es evidente, porque había intereses José Luis, económicos. a ver, Ellos mismos son los dueños del fútbol, pues ni modo que se lo apliquen. A ver, yo lo que quisiera destacar, evidentemente es imposible prever la conducta de determinados grupos que pueden tender a la violencia y, como dicen, puede pasar en cualquier lugar del mundo. Donde creo que está la diferencia es en la capacidad de reacción de la autoridad. Y pongo un ejemplo, hace unas semanas estaba yo haciendo ejercicio un domingo por Reforma y unos adolescentes estaban increpando a un policía. Y pues yo me volteo y le digo, oiga, deténgalos. Y me dice, no, porque no me quiero meter en problemas. Entonces, ese es el problema de la autoridad. Es decir, esa baja Y estima... te empezaron a increpar a ti por metiche. Salí corriendo. Ese es el problema. El problema es la baja estima, la falta Sí, de es verdad. capacidad, la falta incluso de Apoyo, control de incluso, mando, sí. porque automáticamente entran las comisiones de derechos humanos, pobres muchachos, no los vayan a lastimar. A ver, No los criminalicen. a ver, si hay ese tipo de increpaciones y de agresiones a la autoridad, tiene que haber una reacción proporcional y en consecuencia a eso. Hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos a
adolescentes que creó Walt Disney y que acabaron siendo artistillas desviados, cómo insultan a un policía y los ponen a hacer un mes, 2 meses, 6 meses de trabajo comunitario con brazalete. A Lindsay Lohan. Y a Justin Bieber. Los ponen a hacer, o sea, toda la sociedad se da cuenta que aunque sean famosos, que aunque sean influyentes Y aunque sean poderosos, jóvenes, ¿no? Y aunque sean jóvenes. Y aunque sean jóvenes, transgredieron el orden público, afectaron a la autoridad y digamos, transgredieron aquello que una sociedad no permite y por lo tanto tiene que pagar. Y me parece que en México eso no lo hemos visto y para que haya eso tiene que haber policías, verdaderamente lo platicamos en el programa pasado, pues que se crean que son policías y que la sociedad les reconozca ese trato y esa autoridad. Aquí veíamos también las imágenes y en eso es muy cierto, que esta ley también debería de obligar a los gobiernos a preparar a este tipo de policías. Veíamos también las imágenes, hay un video que no sé si ustedes vieron, que es el origen de esto. Y es un tipo que estaba, me parece, en evidente estado de ebriedad, lo tenían en el piso y estaba soltándoles de patadas. Eran 8 policías, de los cuales yo creo que fueron de los que salieron heridos. No hubo uno que pudiera controlar dominar, al tipo, claro. ¿no? O sea, no hubo uno que lo pudiera someter, que lo esposaran, ¿no? Que lo sacaran entre dos. Eso es falta de protocolos, falta de Pero no entrenamiento. pueden utilizar esposas. No, se supone que sí, ¿eh? Eso es un mito. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha aclarado que el uso de sujetadores para las manos para controlar a una persona y para su propia seguridad está perfectamente aprobado. Entonces, lo tienes que controlar y sacarlo. Y lo único que hacen es agarrarlo a patadas, 2 macanazos, y de arriba alguien le avienta algo y le dan 3 macanazos así. Y bueno, estás viendo verdaderamente un espectáculo, sí, que ellos finalmente... Paco, hemos visto a policías devolver las piedras a los manifestantes, ¿no? Entonces, Bueno, ¿y quiénes eran los policías que estaban en el Estadio Jalisco? Eran policías contratados por policías el propio municipales. estadio. Municipales, pero los llama el organizador Así es. del encuentro. Y además tienen que pagarle una cuota al municipio por esos Sí. A policías. ver, pero pueden ser policías, también pueden ser, no solamente en el Jalisco, sino en otro estadio, pueden ser policías auxiliares que contrate privados, el sí. estadio y los traigan a lo mejor de otra entidad, como nos decía, por ejemplo, hace poco. ¿Quién sabe Sí, jurídicamente eso, Pepe? como la policía bancaria o la policía Entonces, del Estado de México. Entonces, ¿no? ¿qué clase de policías son? A ver, hablan de protocolos, capacitación. Eran policías Pero municipales. En el caso del Jalisco sí, en otros estados pueden no También. serlo, pueden ser corporaciones No, que traigan, es que quién sabe de dónde. confluyen los Auxiliares. En el DF he visto, son policías del Distrito Federal. Pero son de los dos. El Estadio Azul, por ejemplo, tiene estos señores de seguridad que son de seguridad lobo, que a veces actúan Así con es. más profesionalismo que los propios policías capitalinos, y por el otro lado contratas o mandas llamar a la policía del Distrito Federal. Para afuera. No, para Pues adentro para adentro, también. para la cancha. Sobre todo para la cancha y para Sí, controlar una porque ahora situación de quitaron estas. las vallas, ¿no? Pero de muchos estadios. el asunto es de verdad, tú los ves dando un espectáculo lamentable. O sea, uno le quitan el tolete, el otro están Y tratando. solo les queda correr, acuérdate en las imágenes. Entre a otros. correr. Y luego, entre dos, agarran de los brazos de este tipo, lo sacan y otra vez lo ves parado afuera. Obviamente ya con todo el rostro ensangrentado, volviéndoles a agarrar de patadas a los policías. A uno no lo pudieron controlar. ¿No? Y También la obviamente falta de capacitación, Paco, de- claro, y la gente les empieza a dar de macanazos arriba, los de arriba le dan un macanazo a uno, y un señor se baja de la tribuna y pide calma a los policías, y después de eso se desata ya toda la violencia. O sea, sí, la ley, qué bueno que multe a la federación, pero la preparación de las policías Sí, sí, es infame. de infame. Bueno, pero eso sí no es novedad. Acaba de ser nombrado el nuevo comisionado, Rubido, y lo primero, o la primera petición que pone en el Senado es que, como no se va a poder otra vez cumplir Certificación. el control de confianza para los policías en todos los estados de la República, pide una nueva prórroga, porque este es Pepe, un proceso infinito. Ahí lo que nunca- dices, la cuestión de confianza, eso no tiene que ver con esto que estás señalando. No, No, Paco. es parte, de acuerdo, pues. es parte de la preparación y Es que capacitación. parece que a nuestros políticos y profesionalización les de los preocupa mucho policías. esa cuestión de la confianza. Es que ya pasaron el control de confianza, sí. Como Pero dices no, ahorita, eso no es capacitación. sí, efectivamente.
Es profesionalización. parte, es Así parte. Lo que hay que hacer es enseñarles a manejar disturbios, etcétera. Bueno, una para vez empezar, que pasen tengan eso. la complexión para poder ser policías. Efectivamente. Porque hay No, unos Eso que sí ha tú- mejorado, ¿eh? Por eso el Eso doctor sí ha Mondragón mejorado. sí lo hacía bien. En el DF, no es cierto, falso, eso es Y falso. muchos no levantan la voz. ahí sí A ver, vamos cerrando A esta ninguno le discusión. cierra el chaleco antibalas. Creo que los espectáculos deportivos tienen un componente distinto de las manifestaciones, pero creo que también tiene razón Ángel en que lo que se ha visto en las calles, la impunidad, la agresión contra los policías, puede llegar a reflejarse en otros lados como son los estadios de fútbol, ¿no? Si me Yo creo que sí. permites. Ahora, quisiera hacer la aclaración en relación Gracias. Perdón, no, No dejan maestro, hablar al por favor, maestro. por favor, por favor. Viene de ahí, maestro. Bueno, me parece que hemos dejado de lado el hecho de que los encuentros deportivos tienen también un componente sociopolítico. Los pueblos se ven representados en ese grupo de guerreros. Por ahí desfogan también. Le pido que no me muchas- incluya, por favor, ahí, ¿no? En el béisbol te ocurre. No. El Tú eres béisbol no partidario tiene de los esos arroceros. espectáculos ahí. No. Esto es propio de la selección grande. Tú no te del ves reflejado fútbol. en los Yaquis. No. No, ni en los naranjeros tampoco. Pero el hecho es que esto está tratado por Es por sociólogos. eso, en el por gente que fútbol es escribe. correcto lo que dices. Los 11 de la tribu, diría mi Así querido es. Juan Villoro. Nos vemos representados en ellos. Ellos son nuestros guerreros los que van adelante. Y cuando esos guerreros fallan, pues a lo mejor nos queremos meter todos a la guerra. Hay ahí un problema sociológico global y por lo mismo debería ser mucho más rigurosa la actuación policial y la aplicación de la ley, porque en un estadio hay inocentes que pueden sufrir por la agresión de otros a otras personas. Pues con lo que han fallado los de Cruz Azul, la próxima vez nos vamos con un ¿Sí? K-47 al Estadio Azul, tú y yo. Una cosa breve, Pascal. Creo que un apunte. Creo que el tema de los juicios orales va a ser muy positivo para estas Para este cuestiones. tipo de Claro, cosas. porque entonces Resolvería de inmediato. resolverían de inmediato, habría la sociedad presenciaría Sí. pues el juicio, ¿no? Estarían las y el pruebas. juez también estaría pues Ahora, obligado a actuar. Una cosa que Claro. sí es cierta, Para cerrar, Paco. Una cosa que sí es cierta es que se presenta mayor violencia en los estadios en donde los equipos han tenido malos resultados. ¿eh? O sea, la frustración del aficionado también tiene que ver. Entonces, la próxima vez, clima. tú y yo con una Ojalá que lanza no nos vamos toque. al Estadio Azul. Bueno, muy bien, llegamos así al final del programa. Muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí por Excelsior Televisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.